Ay, por Dios. Bueno, bueno, iglesia, ¿cómo estamos? Bendecidos, ¿verdad? ¿Cómo quedaron con la alabanza? ¿Como Immanuel o no? Cansados, agitados. Gloria a Dios por eso. Bueno, entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo hablándonos en esta mañana. Amén. Bueno, Padre amado, eterno Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra. Por cuanto conocemos tu nombre, te invocamos, Señor, como dice tu palabra en el Salmo 91. Y te invitamos, precioso Espíritu Santo, a que tomes el control de tu iglesia, porque tú eres el dueño de ella, el que gobiernas, el que la manejas, el que la direccionas, y el que nos trae esa palabra, ese maná cada día, Señor, como lo hacías con el pueblo de Israel en la antigüedad. Hoy lo haces con nosotros. Y has escogido este lugar para glorificarte y manifestarte, para hablarnos, instruirnos, capacitarnos, Señor, para traernos conocimiento, sanidad y libertad, Padre Santo. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, y bienvenida, Espíritu Santo. Padre Santo, profetizo en el nombre de Cristo Jesús que en esta hora se abren los cielos, el trono de Dios. Cerramos toda puerta dimensional del alma, del espíritu y del cuerpo a las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús. Padre, me paro detrás de ti en el nombre de Jesús, precioso Espíritu Santo, y acallo toda voz de la carne y todo espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que seas tú, precioso Espíritu Santo, usando mi boca en esta mañana, instruyéndonos, trayéndonos esa luz para poder que seamos libres, Señor, y Señor, no haya carencia, Señor, de conocimiento, Padre Santo, de tu palabra. Trae esa luz verdadera, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra mente, Señor, y que nuestra conciencia, Señor, Padre Santo, Dios de la gloria, nuestro consciente, inconsciente, sean limpiados de toda contaminación, que saques toda enseñanza, toda doctrina de hombre, toda palabra que no es de ti, Señor, sea extraída, Señor, sea purgada de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy, pueden sentar mis hermanos, hoy el Señor nos ha dado una palabra hermosa para todos nosotros, porque todos aprendemos y todos somos ministrados. Hoy el tema es la Santa Cena. Vamos a hablar sobre la Cena del Señor, que fue instituida como en Juan 6:53. Hoy vamos a aprender de ella porque es necesario, porque nos estábamos perdiendo de muchas bendiciones por falta de conocimiento, pero gracias a Dios que nos lo dejó todo en las Escrituras, así que hemos hecho un recorrido por ellas, buscando, escudriñando. Hay mucho más para enseñar, pero el tiempo no da, entonces por lo cual hemos cogido algunas de ellas. Amén. Entonces leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué quiere el Señor enseñarnos? Usted sabe que la Santa Cena siempre existió en el pueblo del Señor. No solamente fue después, no fue implantada la noche antes de nuestro Señor Jesucristo de ser entregado para la crucifixión, sino que ya se había tomado la Santa Cena. Amén. Y esto lo vamos a ver en el capítulo de Génesis 14, versículo del 18 al 20. Ahí vemos que la Santa Cena ya estaba, pero eso era un pacto, el pacto antiguo. Pero esa sangre que se tomó en ese tiempo, o esa sangre que se usaba para expiar los pecados, pues esa sangre no nos iba a llevar a la vida eterna, porque esa sangre en ese entonces se usaba, pero realmente no tenía el poder que tenía que tuvo el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo con la nueva alianza. Entonces vemos que en el capítulo 14 del 18 dice que venía Abraham de conquistar el pueblo, más de conquistar era de recuperar al pueblo de Lot, que había sido
secuestrado por Sodoma y Gomorra. Y cuando Abraham llega con su gente, dice en el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, ¿ves? Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos. Entonces Abraham cogió y le dio los diezmos ¿de qué? Del botín que él había recuperado. Ahí vemos que ahí se tomó la cena por primera vez, nos lo registra la Biblia. Luego vemos un sacrificio en el capítulo de Génesis 3, 21, vemos que ahí hubo el primer sacrificio. Ya ahí ya nos estaba mostrando el Señor lo que iba a suceder en el nuevo pacto. Y fue cuando el Señor le hizo las túnicas de ropa para vestir a Adán y a Eva, porque ellos estaban desnudos. Y ahí hay un sacrificio, porque ¿de qué las hizo? De pieles, ¿cierto? Dice que de piel de animal. Y para sacar esa piel tenía que haber un sacrificio. Esto está simbolizando ya el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en el 3:21, si lo pueden apuntar, pero vamos a avanzar porque el tiempo apremia. Dice que y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí vemos que ya hubo el sacrificio, ahí venía anunciándose ya. En el Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo del 7 al 8, vemos también que en el antiguo pacto el Señor manda al pueblo de Israel cuando estaban en Egipto, que iba a pasar el espíritu de muerte para matar a todos los primogénitos. Vemos que el Señor mandó a que sacrificaran unos animales y metieran la sangre, vamos a leerlo, dice 7 y 8, dice Éxodo capítulo 12, dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes. Los dos postes son los marcos de las puertas que aquí llaman jamban, son estos. Aquí, en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Los dinteles es la parte de arriba, eso eran los dinteles, y los postes son los jambas que llamamos. Dice, y aquella noche comerán la carne asada, está simbolizando el cuerpo de Cristo, carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas los comerán. Estas hierbas amargas pues representaba el sufrimiento, la amargura en que Israel vivió en Egipto durante esos 430 años. Entonces vemos ahí que venía el Señor preparando al pueblo para el nuevo pacto. Vemos en el Éxodo capítulo 24 más adelantico, vemos también que el Señor viene y hace el primer pacto con el pueblo. Dice en el 6 al 8 dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, le dice el pueblo. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahí hace un pacto, ese es el primer pacto que se hace. Entonces vemos que siempre el Señor venía usando la sangre y venía representando ¿qué? Esa sangre, ¿qué era lo que hacía? Ahí vemos que esa sangre estaba, la sangre evitando la muerte del pueblo de Israel. Entonces tenemos que tener en cuenta ahora Jeremías 31, Jeremías en el capítulo 31, versículo 31 al 34 nos dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Aquí estaba anunciando que iba a venir el nuevo pacto de la nueva alianza. ¿Cuál era ese pacto? Con Cristo. Ya, entonces todo lo estaba preparando el camino del Señor. Y en Juan capítulo 6, 53, vamos a ir, capítulo 6, 53. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces aquí ya Jesús está anunciando el nuevo pacto, porque Él aquí no está muerto. Aquí lo está ratificando lo que venía desde el Éxodo, donde hace el pacto en Éxodo 24:8. Entonces vemos que era necesario comer
el pan, o sea, tomar la cena. Y esta aquí en Juan, como vemos, dice Jesús que la instituyó. ¿Y qué significa instituir? En el hebreo, en el original, significa fundar, establecer, declarar. Sinónimos: crear, constituir, fundar. O sea que fue una ordenanza, porque ya era el nuevo pacto de la sangre de Cristo. Vemos también en 1 Corintios, capítulo 6, 17. 1 Corintios 6, 17. Bueno, que tomen nota. 6:17 dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él? Es decir, aquí el Señor nos está mandando a unirnos, porque cuando nosotros nos unimos al Señor, vamos a ser un espíritu con él. Vamos a ir también a Mateo 26, 26. Mateo 26, 26 nos dice lo siguiente: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, hoy cuando Mateo 26, 26, vamos, 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, o sea, aquí dice todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces Jesús aquí, ¿qué está haciendo? Jesús dice que mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cuando hoy en día nosotros tomamos la cena, decimos: esto es símbolo del cuerpo de Cristo. Jesús, ¿qué le dijo a ellos? ¿Que era símbolo o que era el cuerpo? ¿Cierto? O sea que la palabra correcta para nosotros decir cuando vamos a tomar la cena no es el símbolo, sino este es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Eso dijo Jesús. ¿Por qué nosotros le hemos cambiado muchas veces, cambiamos las palabras del Señor? ¿Qué nos dice Apocalipsis? Que ni una tilde ni una jota podemos cambiar. Pero nosotros decimos: vamos a tomar, este es el símbolo del cuerpo de Cristo, no es el símbolo. Jesús dijo: este es mi cuerpo. O creemos o no creemos, ¿cierto? Igual que la sangre. Entonces dice: y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellos. ¿Quiénes? Dice ahí, si lo miras, todos. Todos. Ahora vamos a ver, tengamos en cuenta esa palabra todos, que la vamos a ver más adelante. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Y estaban tomando un vino, aquí lo está ratificando: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces tenemos que tener en cuenta que aquí nos está mandando que todos tomemos la cena, ¿cierto? Y que es el cuerpo y que es la sangre. Amén. Vamos a mirar ahora en Lucas, si lo quieren apuntar también, en Lucas 22, 19 al 20 también está, y va a decir pues prácticamente que lo mismo, o va a cambiar algo pero muy poco. Tome nota de esos porque es necesario, siempre ahí cambia algo. 19 al 20 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es cuerpo, dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces es igual que lo que vamos a ver que está en 1 Corintios capítulo 11, mire lo que dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, ratifica, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahí viene el nuevo pacto también. Y en 1 Corintios capítulo 11, 23, que lo vamos a ver, que es donde siempre leemos para tomar la cena, capítulo 11.
versículo 23, nos dice lo siguiente. 23 y 25. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hace esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Aquí el Señor está diciendo que la bebamos y que todas las veces que lo hagamos en memoria de Él. Aquí no nos está colocando fecha, ¿cierto? Entonces, la cena del Señor nosotros debemos de tomarla porque la iglesia debe ser manejada por el Espíritu Santo. Hay iglesias donde la hacen cada 15 días, cada mes, una vez al año, 2 veces al año. No sabemos si eso es lo que Dios les dice a ellos, pues nosotros, por ejemplo, aquí Dios nos ha dado una orden de tomarla cada 15 días. Cada 2 semanas debemos de tomarla. Hay iglesias donde la toman cada semana, hay iglesias donde la toman todos los días. Ahora vamos a ver el por qué debemos de tomar la cena, los beneficios, todo lo que nos trae en hacerlo. Ahora, tenemos que tener muy en cuenta, bueno, eso lo vemos ahora en el versículo 20, de ahí mismo, pero lo vemos más adelantico. En Apocalipsis, ¿qué dice? En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta, llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está diciendo esto? Que el Señor nos está instruyendo, nos está capacitando, nos está hablando, está tocando, nos está dando el conocimiento. ¿Para qué? Para que nosotros obedezcamos a estas leyes, estatutos, mandamientos, decretos, ordenanzas. Porque esto, aquí en esta cena, hay un gran poder, un gran significado, que lo vamos a ver ahora, de todos los beneficios que trae el tomar la Santa Cena, de participar. Habíamos dicho que todo, ¿cierto? Dice la Biblia en todo. Amén. Entonces, seguimos. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 11-12, vemos que Pablo no hizo parte de los 12 apóstoles que anduvieron con Jesús, sino que él fue el reemplazo, por ejemplo, del que lo entregó, de Judas Iscariote, porque quedaron 11, y Pablo vino a ser el 12, porque los otros que escogieron, Esteban y el otro, ellos fueron diferentes, pero de esos, Pablo viene a ser el número 12 de los discípulos, y Pablo no estuvo con Jesús, pero cuando nosotros leemos a Gálatas nos damos cuenta que Pablo nos dice que él todo lo que aprendió fue por parte de Dios. Lo vemos en el versículo 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo se le aparece a él y le da todo el conocimiento. Si nosotros vemos, dice más adelantico, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Dice Pablo que cuando Dios lo transforma, hace ese cambio y manda a Ananías para que le imponga las manos y le caigan las escamas de los ojos y todo, y recibió el Espíritu Santo y fue bautizado. Dice que él se fue a Arabia 3 años y allí el Señor lo preparó, duró 3 años con el Señor. Dice que él no buscó a nadie, ni apóstol, ni nadie. A los 3 años vino para encontrarse con los apóstoles, a ver qué había de aprender. Dice nada, porque el Señor todo se lo había revelado a él solito. Él se metió con el Señor. Por eso hay gente que Dios, o sea, directamente Jesucristo, el Espíritu Santo, hoy es quien lo prepara. Y eso lo vimos, por ejemplo, ahora lo vimos en Jeremías. En Jeremías lo vimos que dice que no hay necesidad que nadie prepare a su hermano. Lo mismo en Hebreos capítulo 8, versículo 10 también, y en el 10, versículo 16 de Hebreos también dice lo mismo. Entonces, aquí vemos que Pablo aprendió todo esto, porque Gálatas lo escribe Pablo, Corintios lo escribe Pablo, y él no estuvo con Jesús, pero Jesús, el Espíritu Santo, le revela a él todo el Evangelio y cómo se debería de manejar. Lo vemos también en Hechos, por ejemplo, capítulo 2, 42, vemos cómo se movía el pueblo del Señor. Dice que partían todos. Vamos a ir a Hechos capítulo 2 un momento, quiero llevarlos así un poco y luego profundizamos un poco. Hechos capítulo 2, 42,
dice lo siguiente: y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan y en las oraciones. Entonces esta gente, ¿dónde lo hacían ellos en ese tiempo? Donde había iglesia, en la iglesia, y donde no había iglesia lo hacían en las casas, pero siempre había una persona dirigiendo esto, para poder que haya un orden y se tomara con reverencia. Amén. En Romanos el capítulo 3 versículo 9, nuestro Señor Jesucristo dice que Él dio su vida por todos nosotros. ¿Por qué por todos? Por eso todos debemos de tomar la Santa Cena, porque aquí sabemos que no hay ninguno santo, que santo solamente es Dios, y lo vemos aquí en el capítulo 3 de Romanos. Dice: ¿qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Entonces, Dios, cuando entrega su vida, la entrega por todos. Todos debemos de participar de la Santa Cena. Pero nos han enseñado, en las iglesias nos enseñaban y siguen enseñando, que solamente los bautizados deben de tomar la cena. Entonces, si el Señor aquí manda que todos tomemos la cena, ¿en qué parte de la Biblia nos enseña que solamente para los bautizados o para los niños cuando ya se hacen bautizar? También vamos a mirar. Entonces aquí mi pregunta es la siguiente: ¿por qué excluyen la gente para no tomar la Santa Cena a los que no están bautizados? Pero ¿por qué si reciben diezmos y ofrendas? ¿Y cuál es la ofrenda, la mejor ofrenda que nosotros debemos de darle al Señor? No es plata, es el tiempo, ¿cierto? Somos nosotros la ofrenda. Por ejemplo, hoy en esta mañana, ¿qué estamos haciendo? Ofrendando a Dios. El dinero, hay que enseñar al pueblo a dar, pero no es una obligación, porque la salvación no viene por el diezmo ni por la ofrenda. Eso es para recibir bendiciones nosotros, y el que dice: el que me honra, yo lo honro. Y entonces la salvación es por gracia y por fe, y esa fe viene acompañada de obras, y desde luego que Dios nos manda a que debemos honrarlo a Él, honrar a nuestros padres espirituales, honrar al profeta, honrar a su maestro, porque Él dice que el obrero es digno de su salario. Pero aquí en este caso estamos hablando de la ofrenda más importante. ¿Por qué excluyen la gente que no está bautizada? Entonces, si una persona no está bautizada, pero se congrega en la iglesia y se muere, ¿qué pasa? Ahora, los niños, ¿por qué excluyen los niños de la Santa Cena? Los adultos supuestamente porque necesitan bautizarse. El bautismo es un mandamiento, pero en la Biblia en ninguna parte nos dice, en ninguna parte, que tenemos que estar bautizados. Aquí leímos ahora que dice para todos, ¿sí o no? ¿Por qué excluyen a los niños? ¿Por qué excluyen a la gente? Pero sí quieren que la gente aporte. Hay iglesias donde hacen bautismos por acá cada 6 meses. Por ejemplo, aquí pocas veces se hace en este continente. ¿Por qué? Por el invierno, por los tiempos. Entonces, si una persona se quiere hacer bautizar, solamente es creer. ¿Qué vemos que nos enseña el pasaje de Isaías con Felipe y el eunuco? ¿Qué necesitó? Creer. Aunque este hombre ya creía, porque él venía de Jerusalén de adorar al Señor, pero leía y no entendía. Cuando ya Felipe, que el Señor lo traslada y le dice: acércate a esa carroza y enséñale, y después lo trasladó en espíritu, cuerpo y todo y alma, fue llevado a otro lugar. Entonces ese hombre fue bautizado de inmediato. Lo único que hace falta es creer. Por eso dice, una persona cuando va a morir, ¿qué necesita? Arrepentirse, esté bautizado o no esté bautizado en aguas. Entonces no está bien excluir a los niños de la Santa Cena. Ahora,
¿por qué no está bien excluir a los niños y a las personas? Beneficios de la sangre de Cristo. Dice, al participar del pan y del vino, tú activas a Jesús dentro de ti. Cuando nosotros tomamos, Jesús que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. Ahora sí vamos a ir a profundizar un poco sobre él y vamos a ir al capítulo Juan 6, 53. Amén, vamos a ir ahí. Y dice, desde más arriba dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Versículo 51, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Es decir, si un creyente que está en la iglesia y no se ha bautizado, come de ese pan y un bebé come de ese pan, ¿qué hace? En el momento que nosotros, escuche pueblo, en el momento que nosotros tomamos el pan, en ese momento venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo lo recibimos a Él acá adentro. Y Cristo queda comprometido con nosotros. ¿Cuál es tu compromiso, pastora, con tu hija? Cuidarla, ¿sí o no? Alimentarla. Y ese es el compromiso que Jesús adquiere con nosotros. En el momento que nosotros tomamos del pan, hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y ahí empieza Él a cuidar de nosotros. En el momento que tomamos la sangre, dice, que comieres de este pan, vivirá para siempre. Dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, ¿ves? La cual yo daré por la vida del mundo. Está hablando del cuerpo físico. Entonces, ¿por qué los niños son rebeldes? ¿Por qué los niños llegan a cierta edad y no se convierten al Señor? Y los hijos de pastores, de líderes y todo, y de ovejitas, ¿y qué problema para que se conviertan? Porque no tienen a Cristo, porque no se lo han injertado a Cristo ahí. En el momento que nosotros comemos el pan, metemos a Cristo acá. Eso es lo que dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Entonces hacemos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, dice, ¿qué hace la sangre de Cristo? Nos limpia, nos redime, nos santifica, nos compró, nos limpió, nos limpia la conciencia de obras muertas. ¿Qué es la conciencia? Dios nos dio el libre albedrío para escoger, y escogimos el mal. Nos va a limpiar la conciencia. Mire lo que hace. Entonces, nos limpia, nos redime, nos santifica. Con la sangre nos compró y nos limpió. Nos limpia la conciencia de obras muertas. En ese momento, cuando nosotros tomamos el pan, nos fusionamos con Cristo. Somos un solo cuerpo. Y esto nos lo reveló el Señor hace un tiempo. Dijo, yo en la cruz, cuando yo morí, en ese momento, su cuerpo, su parte humana, porque Él nunca murió. Cristo sabemos que no murió. Su parte humana, sí, pero espiritualmente no, porque en ese momento bajó a predicarle a los muertos. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento se fusionó y se hizo uno con nosotros. Uno. Ahí en ese momento se fusionó. Y vamos a verlo, Éxodo capítulo 12, versículo 22. ¿Qué más hace? Versículo 22 al 24 dice, y tomá un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untá el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Aquí, ¿qué hace la sangre? Nos libra de la muerte, ¿sí o no? Del espíritu de muerte. ¿Por qué? Porque la sangre ya, cuando nosotros bebemos el vino, esa es la sangre de Cristo que tenemos. ¿A cuántas personas Dios le ha cambiado la sangre donde estaba contaminada? A mí por lo menos me la ha cambiado, y a todos nos la cambia. ¿Por qué? Porque esa sangre viene contaminada, viene con un montón de iniquidad, de maldad, de pecado, de enfermedad, de todo. Y Jesús hasta la sangre nos la cambia. ¿Por qué? Porque ahí está la vida. Acuerde que en la médula espinal,
de la columna es la que reproduce la sangre, y la vida está en los huesos, porque esa está en los huesos. Sabemos que está ahí porque dice que en el valle de los huesos secos, Ezequiel 37, dice el Señor, profetízale a sus huesos que entre espíritu. Y en el 24 mira lo que dice: y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Para siempre. Entonces, aquí vemos que ¿qué nos hace la sangre? Nos protege de la muerte. Y vamos a verlo. Vamos a ir ahora a Juan capítulo 14, 23. Porque somos uno, mira lo que dice. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda. O sea, él dejó esto como estatuto, ¿sí o no? Y entonces la estamos guardando, la estamos obedeciendo. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Que somos uno. Uno. Entonces, con esto aquí estamos diciendo que el Señor, aparte de esto, nos trae salvación. ¿Por qué? Porque nos está guardando, dice, nos trae salvación, reconciliación con el Padre, nos hace uno con Él y con el Padre. La sangre nos limpia, la sangre nos quita los velos de hechizos, la sangre activa los dones y los sentidos espirituales. Y Levíticos capítulo 17, 11. Mira lo que dice: porque la vida de la carne en la sangre está, ¿ves? Porque la vida de la sangre porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Oiga, vuestras almas. ¿Qué hace acá? Regenerar el alma, limpiar el alma, no solamente el cuerpo, el alma, dice, por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, aquí nos limpia el alma y nos hace expiación del cuerpo. Mira todos los beneficios que trae tomar la Santa Cena, y lo que la iglesia está excluyendo a tanta gente, y sobre todo los niños, pero no los excluyen del resto, ¿no? Juan 6:56 nos dice: la sangre es la que permanece en Cristo. Juan 6, vamos a ir un momento, Juan 6:56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, entonces, ¿qué somos? Uno, ¿sí o no? Estamos fusionados, pero ¿qué tenemos que hacer? Comer el cuerpo de Cristo y tomar la sangre de Cristo, que es el vino. Entonces, ¿por qué los niños no participan de la cena? ¿Por qué el pueblo, si no está bautizado, no lo dejan participar? Es que no, sus pecados no han sido perdonados. ¿Cómo que no? O no han sido sepultados, porque en el bautismo, ¿qué representa cuando nos sumergimos? Sepultar los pecados, ¿sí o no? Pero ¿será que a partir de ahí nunca más volvemos a pecar? Eso es un mandamiento, y son los dos primeros puntos, es el principio para que una persona, un cristiano, se convierta al Señor, obedecer, o sea, creer, porque, ¿qué dice? La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra. Romanos capítulo 8, 10, 17, dice, entonces, yo tengo que creer para hacerme bautizar, porque no me puedo hacer bautizar si no creo, y si creo es porque ya tengo fe, entonces me hago bautizar. Pero nosotros debemos tomar la Santa Cena, porque ahí, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, viene un aceleramiento del conocimiento de Dios, viene un conocimiento donde se rasgan los velos, y viene una transformación del alma, del cuerpo, de la sangre, de todo lo que somos. Y ahora, el Espíritu, ¿cómo es transformado el Espíritu? El Espíritu no se transforma por medio de la sangre ni del pan.
Recuerde que el espíritu es transformado por la palabra, ¿sí o no? Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis, que está en el capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, pero enseguida lo vemos. Entonces, dice aquí, Primera de Corintios, Colosenses, por ejemplo, 1:20. ¿Qué nos dice Colosenses 1:20? Colosenses 1:20, mira lo que nos dice. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué nos trae la sangre? Reconciliación con Dios, ¿sí o no? ¿Qué nos trae? Paz, porque antes éramos enemigos de Dios. Ahora nos trae paz. Miremos el versículo 21. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, o sea, en el espíritu, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Qué nos trae? Reconciliación. Nos trae paz y vida, porque estábamos muertos. O sea, la sangre nos trae vida. Entonces, ¿por qué no dejamos que nuestros niños participen de la Santa Cena del Señor? ¿Por qué no dejamos que el pueblo que venga participe en la Cena del Señor? Ya habrá tiempo para bautizarse. Ahora miramos cómo se debe hacer de tomar la Santa Cena, desde luego, para todos, no solamente para los bautizados y no bautizados, que eso lo tenemos claro. Entonces, estábamos leyendo el 21. Ahora Primera de Pedro, vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin arrugas. Entonces, aquí vemos que nos trae, nos rescata del mundo, nos rescata de la perdición, nos rescata, nos trae del enemigo. ¿Por qué no participamos de la cena? Mira todo lo que nos trae, los secretos tan tremendos que hay en participar de la cena del Señor. Seguimos. Primera de Corintios 10. Capítulo 10, versículos 16-17. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Pregunta, interrogante. La copa de bendición que bendecimos, o sea, ¿cuál es la copa? Somos nosotros, somos vasos. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? O sea, la comunión que nosotros tenemos, nosotros somos copas, somos vasos. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? O sea, nos está hablando de la sangre y del cuerpo, ¿sí o no? Mira lo que dice, la copa de bendición que bebemos, o sea, el vino, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? O sea, cuando tomamos el vino tenemos una comunicación directa con Cristo. Ahora, ve el final. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Por qué no estamos participando? Amén. Seguimos, Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué nos hace la sangre de Cristo? Nos unió, estábamos lejos, ¿sí o no? Ahora, ¿qué hace? Nos ha acercado al Padre. ¿Quién? La sangre. ¿Por qué no permitimos que nuestros hijos se acerquen a Dios y que hagan parte del cuerpo de Cristo, que reciban todas estas bendiciones? Nosotros mismos, los padres, por no escudriñar las Escrituras, como dicen
En Oseas capítulo 4, 6, excluíamos a los hijos y al pueblo, enseñando que doctrinas de hombre, por no ir a la palabra. Pero por eso la pastora decía ahora, no se queden con lo que enseñamos, váyanse a la palabra. No enseñen lo que le han enseñado si está mal. Para eso está la palabra, para irnos a la luz. Porque eso es lo que enseñan y siguen enseñando la mayoría de iglesias, muchas. La mayoría de iglesias enseñan eso. Porque a ellos también les falta esa revelación, esa luz. Y ellos no lo hacen por hacer el mal. No creo que lo hagan. Lo hacen por falta de conocimiento, pero ya llegará el momento, el día y la hora en que Dios también les revele a ellos el Espíritu Santo, para que empiecen a participar a todo el mundo de la cena del Señor. Amén. Ahora, Hebreos capítulo 10, 19. Nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué nos da? ¿Qué nos está dando el Señor acá? Libertad, ¿verdad? ¿Por qué nos está dando libertad? Porque como tenemos a Cristo dentro, cuando nosotros entramos al Padre, yo no entro como Juan de Dios, porque yo sigo siendo pecador. De hecho, vamos a ir un momentico, no nos perdamos ahí, a Romanos capítulo 8, versículo 3, ¿qué dice? El 8:3 dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Entonces, ¿dónde está el pecado? Pero al trono de Dios no puede entrar nada contaminado. Pero como Cristo es el que se pone delante, a mí el Padre no me ve cuando yo entro a Él. Ve a Cristo en mí, crucificado, que pagó el precio por todos nosotros. Y ahí yo puedo, con mi espíritu, dirigirme al Padre directamente. Tengo esa libertad. ¿Quién no la abrió? Cristo. Pero si hacemos parte, si no hacemos parte, ¿cómo quiere que nuestros hijos se conviertan y que el pueblo se convierta rápido? Porque hay tanta dificultad para convertirnos al Señor. Por la falta de conocimiento, los mismos líderes, los mismos ministros de las iglesias impidiendo al pueblo participar de la cena del Señor. Entonces, como la Biblia dice, si tú estás mal con tu hermano, ve primero, ponte de acuerdo con él y ahí sí. Ven al altar y entonces deja tu ofrenda, pero claro, primero le dice, deja tu ofrenda y ve, ponte de acuerdo. Pero mira lo que dice: si tú tienes un problema con tu prójimo, deja tu ofrenda en el altar y ve y ponte de acuerdo, pero la ofrenda sí la dejan acá. Entonces la persona dice, bueno, pero yo tengo problemas con mi mamá, con mi hermano, con el vecino, con el jefe, con el que sea. Tengo que ir primero y ponerme de acuerdo. Eso no es así. Tú te arrodillas. Para eso, en el momento de la Santa Cena hay un momento, un espacio para ponernos de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos? En el Espíritu. El Espíritu no necesita tiempo ni distancia. ¿O sí necesita? Tú en el Espíritu vas al reino de los cielos y entras y sales, vas a un lado, vas al otro. En el Espíritu. Lo hacemos todos. Los espíritus no tenemos tiempo ni distancia. Eso es, vamos, espiritualmente. Tu espíritu sale del cuerpo. Lo aprenderemos más adelante, hoy no es el tema, pero vamos a ver cómo el alma y el espíritu se fragmenta, el alma, y podemos salir y estar en muchos lugares para después. Entonces, vemos que en Hebreos, en esta parte, ¿ves? Dice que tenemos, bueno, entonces estamos en Hebreos 10, 19. ¿Qué tenemos? Libertad para entrar al lugar santo por la sangre de Cristo, ¿verdad? Y en el 9:12, en el capítulo 9, más atrasito, 9:12, en la parte B, 9:12, mira lo que dice.
en la parte B. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces dice, y no por sangre de machos cabrios, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esa eterna redención, ¿para quién? Para nosotros. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos hizo la sangre? ¿Qué nos trae? Eterna redención, ¿sí o no? ¿Por qué no participamos de la cena del Señor? Mira todo lo que nos trae. Ahora, 14, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios? ¿Qué hace la sangre? Nos limpia la conciencia, ¿sí o no? Amén. Dice que nos limpiará vuestras conciencias de obras muertas, o sea, y coloca obras vivas, porque empezamos a hacer obras para Dios. ¿Para que sirváis a quién? Al Dios vivo. Yo les recomiendo, iglesia, siempre cargar papel. Créame que yo cuando inicié en la iglesia fue lo primero, una agenda y lapicero. Porque esto no se queda, no se queda. No, por más inteligente que sea, esto toma una nota de los y se va para la casa y verá, y repasa, y empieza a meditar en él. Versículo 15. Dice, del 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces aquí, ¿qué nos hace? Remisión de pecados. ¿Y qué nos trae esa sangre? Herencia eterna, ¿sí o no? Mira todo, o sea, si no participamos de la cena del Señor, estamos muertos, nada, porque venimos a la iglesia, escuchamos palabra, pero lo rechazamos con la sangre y con el pan, o sea, con el cuerpo, no la tomamos. ¿Cómo lo vamos a meter adentro? ¿Cómo va a ser renovada nuestra alma? Si aquí lo vimos que renueva nuestra alma y nuestro cuerpo. El Espíritu es a través de la palabra, pero ¿cómo queremos tener a Cristo si no lo comemos ni lo tomamos? Amén. Tremendo, ¿no? Versículo 21, el 24, vamos a ver. Dice, además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Esto era con la sangre que se hacía para la expiación. Y casi todo es purificado según la ley, casi todo, oiga. Pero estamos hablando de la sangre de los machos cabrios de ese entonces, no de la sangre de Cristo, dice. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, o sea, los vasos que habían. Y casi todo es purificado según la ley, oiga, según la ley, con la sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Consecuencias: si no hay derramamiento de sangre, si no la consumimos, no puede haber remisión. 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. ¿Y quién es la figura de las cosas celestiales? Nosotros. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Vuelvo y leo, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, Jesucristo. Esas cosas celestiales somos nosotros. Los otros eran, recuerden que lo leímos aquí, que eran los vasos. Entonces por eso decía casi todo. ¿Por qué casi todo? Porque no podía purificar el alma y el cuerpo esa sangre hasta que llegase la sangre de Cristo. Amén. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Aquí está hablando del tabernáculo que rociaron la sangre de los machos cabrios. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué sucedió con esto, con esta sangre? Se presentó ante Dios, ante el Padre, ante el cielo, por todos nosotros. Por eso tenemos entrada, libertad para entrar, como lo leímos ahora, amén. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria. Es decir, y el Dios de paz, ¿qué nos trae? Paz. Dice, resucitó de los muertos, nos resucita, ¿sí o no? Nos trae paz, nos resucita. Las ovejas somos nosotros, por la sangre del pacto eterno. Os haga actos. ¿Qué nos hace? Actos para la buena obra. Amén. Y ahora vamos a ir al capítulo 53 de Isaías. Demasiada bulla ahora. Uy, por Dios. Bueno, capítulo 53, versículo del 4 al 9 vamos a leer. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Todo esto el Señor lo cargó por nosotros. Todo esto eran las consecuencias ¿de qué? Del pecado. ¿Cuáles? Enfermedad, dolores, azotes, herida, juicio, cárceles, abatimiento, molido, castigado, aflicción y muerte. De todo esto nos libró. Repito, las consecuencias de todo lo que acabamos de leer acá: enfermedad, dolores, azotes, herido, juicio, cárcel, abatido, molido, castigado, afligido y muerte. Todo esto era lo que nosotros teníamos que pagar. Pero a causa de que entregó su cuerpo y su sangre fue derramada, nos libró de todo esto. ¿Por qué ahora tenemos azotes? Porque transgredimos su ley, no obedecemos. Pero si nosotros, y porque traemos una iniquidad desde Adán y las maldiciones generacionales, pero que eso es, ya tenemos el conocimiento, sabemos cómo erradicar eso. Pero mira lo que nos libre. Ahora, el cuerpo de Cristo representa ¿qué? El pan y vida eterna. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos vida eterna, amén. En el Antiguo Testamento envió el maná, pero ya ahora tenemos a Jesús. Capítulo, dice, bueno, no lo vamos a leer, pero si quieren lo pueden apuntar. ¿Qué representa el pan? Multiplicación, vida. Jesús, palabra. Jesús, ¿qué hizo? Cogió 5 panes, 2 peces y alimentó a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños.
¿Qué? Vida, ¿por qué? Porque para nosotros sobrevivir este cuerpo tenemos que comer, ¿sí o no? Si nosotros no comemos, pues nos vamos a nutrir y nos vamos... Así el espíritu y el alma no muera, pero vamos a partir de acá. Por eso tenemos que comer. Y ese pan representa la vida espiritual. Jesús, la vida eterna. Lucas 9:14, si lo quieren apuntar. Primera de Corintios 10:16. Lo leímos ya, pero quiero que lo leamos otra vez. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y en el capítulo 11:24 nos lo recuerda, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Aquí no dice que es símbolo. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Siempre. Así, mis hermanos, que todos estos beneficios es lo que nos trae el participar de la cena del Señor. Y la iglesia se ha encargado, vuelvo y lo repito, creo yo entenderlo que por ignorancia, y nosotros también lo predicamos hace tiempos, hasta que nos fue revelado. Hace unos años estábamos en Colombia, el Señor nos dijo que participáramos a los niños de la Santa Cena, y dijimos, Señor, pero eso no está bien. Y dijo, ¿en qué parte de la Biblia dice que no puede? Léanla. Y empezamos por ningún lado. Y si nos dice, imaginen nosotros contradiciéndole al Señor, porque teníamos doctrinas de ¿qué? De hombres, enseñanzas de hombres, y dejamos lo de Dios para implantar el conocimiento de hombre, que eso no nos lleva a nada. Entonces nosotros tenemos que ser apercibidos. Hoy el Señor nos ha traído a la luz de la palabra el conocimiento. No lo rechacemos, pongámoslo en práctica. Aquí en esta iglesia, pastora, nosotros todos tomamos la cena del Señor. ¿Qué se necesita para tomar la cena del Señor? Un momento, en ese momento de arrepentimiento, el Señor nos lo enseñó hace mucho tiempo. Orar en el Espíritu, tú pides perdón. Por ejemplo, tenemos una persona que tenemos que ponernos a cuentas. En el Espíritu, mentalmente, tú hablas y dices, de mi espíritu le hablo al espíritu y al alma de esa persona. De Pepito Pérez, y le pido perdón por esto, por esto, por esto y por esto y por esto. ¿Por qué? Porque lo está haciendo directamente al Espíritu. Cuando nosotros leemos las Escrituras, nosotros podemos comunicarnos con el Espíritu del hombre. ¿Sí lo sabía o no? Capítulo 11. Capítulo 2, 11. Amén, Señor. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? De Corintios, 1 Corintios 2, versículo 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, aquí nos está diciendo que nosotros podemos conocer las cosas del hombre cuando tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a Pedro cuando fue Ananías allá? ¿Por qué le dijo, por qué le mientes al Espíritu Santo? Porque no le estaba hablando a Pedro, sino al Espíritu Santo. Pero nosotros podemos. Ahora, para nosotros conocer las cosas del hombre tenemos que hacerlo a través del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, es brujería, es hechicería. El Espíritu Santo tiene que estar en todo, en el medio, en todo tiene que estar el Espíritu Santo, porque si no nos estamos saliendo del diseño y eso es brujería. Vas a administrar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a orar para que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, para darle espacio a la pastora que va a ministrar, el Espíritu Santo.
Padre amado, eterno Dios soberano, Señor, gracias te doy por esta palabra, Señor, que hoy has traído luz a nuestra vida y has rasgado velos, Señor. Has, Señor, desbaratado doctrinas y conocimientos de hombres, Señor, y nos has traído revelación, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo. Yo te ruego y te suplico, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, y a toda persona, Señor, que ve y escuche, Señor, esta enseñanza, Padre Santo, te ruego, Señor, que traiga luz a sus vidas, Señor, que traiga libertad, que traiga sanidad, Señor, porque, Señor, el participar de la Santa Cena, Señor, nos trae sanidad en nuestro cuerpo, Señor, nos trae, Señor, bendición en todas las áreas, como hoy lo hemos visto, Señor, y aún faltan más cosas, pero el tiempo no nos da para seguir profundizando en ellas, Señor. Padre, yo te ruego, te suplico, Padre de la gloria, que esta palabra quede grabada en sus corazones, que la reciban, Señor, y la pongan por obra a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, y que todo lo que nos has enseñado hoy, Señor, lo pongamos, Señor, a trabajar en práctica. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.